Muy bien, bienvenidos a esta clase que hemos titulado Lectura Narrativa. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos a manera de introducción que conciernen a lo que es una buena lectura narrativa de la Escritura. La importancia. ¿Por qué es importante llevar a cabo una buena lectura de la Escritura? Por varias razones. Si usted desea predicar un buen sermón narrativo, primero debe hacerse una buena lectura de la Escritura. Esa lectura va a requerir del estudiante o del predicador o del laico que pueda detectar en la Escritura los diferentes elementos narrativos. Hay historias, hay diálogos, hay ciclos, hay escenas, hay momentos, tiempos, aceleración, desaceleración en el pasaje bíblico y otros elementos que giran alrededor de la narrativa. Ahora, si usted desea llevar adelante una buena narración al momento de estar delante de la congregación o de un público, una campaña evangelística, es muy importante entonces que entendamos cómo es que esa lectura narrativa es fundamental para el desarrollo de un buen sermón narrativo. Ahora, algunos errores. Hay varios errores que se cometen cuando se desea predicar un sermón narrativo, que tienen que ver con una lectura narrativa que no ha sido hecha. El primer error, podríamos decir, es no hacer esa lectura narrativa. El segundo error es no identificar las diferentes secciones de la trama narrativa. Cuando usted decide predicar un sermón narrativo, usted necesita determinar los parámetros, dónde inicia la historia, cómo es que ésta se desarrolla, cómo es que avanza, los elementos fundamentales de esa trama, los momentos cuando esa trama se detiene y vuelve a avanzar o toma un giro, o algún personaje secundario empieza a ser introducido aparte del personaje primario. Así que todos esos elementos, si usted no los toma en cuenta, va a cometer un grave error al no presentar un buen sermón narrativo. Otro error que es muy común en el contexto de la lectura narrativa es el error que tiene que ver con el aspecto teológico y cómo es que ese aspecto teológico se relaciona con la narrativa. Hay un autor que dice algo muy interesante y creo que tiene mucha razón. Él dice esto, dice, si quitamos los elementos de la historia o de las historias, la teología no va a tener un barco en el cual moverse, con el cual avanzar. Y él dice algo además. Dice, la teología navega sobre las historias. Es decir, las historias son las que le dan movimiento a esa teología. O si usted quita esa narrativa o no sigue bien la estructura de la trama narrativa, entonces con seguridad la conclusión o la resolución o el avance teológico no va a ser el adecuado, el que la Biblia ya ha dejado escrito, ¿verdad? O se nos ha sido revelado. El mapa narrativo. El mapa narrativo tiene que ver con el libro de donde usted ha decidido escoger el pasaje particular para la predicación. El mapa narrativo toma en cuenta el contexto,
toma en cuenta la geografía, toma en cuenta los momentos, los tiempos del desarrollo de una trama determinada. Un ejemplo bastante clásico y sencillo es la historia de Ruth, el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que está cimentado y estructurado alrededor de una historia. Tiene un personaje principal, tiene personajes secundarios, hay una conexión con un pueblo, con un contexto, una nación. Ruth, Noemí, de dos países o naciones diferentes se encuentran, es decir, hay un matrimonio, un casamiento, hay una muerte, y todo esto tiene que ver con el asunto del mapa narrativo, porque a la hora de estudiarlo, uno tiene que tomar en cuenta el origen, el inicio de la trama, su origen, el porqué de ese origen, y luego cada una de las etapas y dónde es que se va desarrollando esa trama. Así que eso es muy importante. Otro ejemplo es el caso de Daniel y sus amigos en el libro de Daniel. Si leemos con cuidado el pasaje, no comienza necesariamente enfatizando el gran imperio babilónico, sino que de manera muy sutil comienza apuntando hacia Jerusalén, el templo y luego la nación de Israel, y cómo estos son invadidos y traídos, ¿verdad?, los exiliados a Babilonia. Entonces todo eso tiene que ver con el mapa, ¿verdad?, narrativo que uno tiene que detectar, aprender a detectar en la escritura. Ahora, para efectos de esta clase, he decidido escoger un pasaje con el cual quiero ayudar a todos ustedes a poder comprender cómo es que Pablo maneja este asunto de la lectura narrativa. Y escogí a Pablo porque Pablo es un desafío. Yo creo que todos estamos conscientes de ello. Y sin embargo, Pablo va a entrelazar los elementos teológicos con una narrativa muy bien hecha, muy bien realizada. Es una trenza que él va llevando adelante, y que al final, cuando uno mira todo el cuadro, mira uno todo el mapa narrativo, uno descubre un arco apologético. Es decir, Pablo comienza con cierta lentitud, y luego va construyendo un arco que al final uno se queda admirado y dice, verdaderamente esto es genial, y de veras que lo es. El capítulo 15 es considerado, de 1 Corintios, es considerado por muchos el único pasaje en todas las epístolas de Pablo donde el apóstol lleva adelante una defensa, y es una defensa concerniente a un tema fundamental para la fe cristiana, y tiene que ver con la resurrección. Así que Pablo nos va a ayudar a visualizar este arco, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo una lectura. Así que les invito a abrir la escritura y tengan la mano, porque voy a estar haciendo énfasis en algunas palabras y en algunos aspectos importantes que conciernen a la lectura narrativa. Así que el objetivo de esta clase es enseñarles un poco, no vamos a tener mucho tiempo, pero un poco para que tengan una buena idea de cómo se hace una lectura narrativa que va a ayudar al estudiante al momento de ya escribir un bosquejo y luego ya presentar propiamente dicho un mensaje narrativo que viene, ¿verdad?, con un trasfondo narrativo.
Así que abran la escritura en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ir trabajando en este arco apologético de la defensa que Pablo hace. Y lo primero que vamos a encontrar es una introducción. Versículo 1 y 2, y quiero darle lectura a ese versículo. Ahora os hago saber. En el original, la palabra hago saber, os hago saber, la expresión os hago saber, debe de traducirse, y en algunas versiones se traduce como os declaro. Esa palabra en el original griego es muy fuerte, es una palabra con mucho peso. Pablo ya en la epístola a los Romanos nos ha anunciado cómo es que Dios nos declara justificados, nos declara salvos, nos declara redimidos como hijos santos de Dios. Aquí Pablo está diciendo, yo os declaré. ¿Y qué es lo que él ha declarado? Él ya viene... Él toma en cuenta el pasado, lo que él ya hizo, y dice, por cuanto lo que yo ya les enseñé, yo ya les declaré, y ahora tomen en cuenta lo siguiente. Así que la palabra declarar, si ustedes la pueden analizar o consultar después, esa palabra tiene que ver con, os he narrado. Les hizo una declaración envuelta en una narración, y eso es muy importante para el estudio o el asunto de la lectura narrativa. Pablo nos está diciendo que él ya lo declaró, él ya lo narró. Ahora noten, esa narración, si leemos el pasaje, versículo 1 y 2, ahora os declaro, os hago saber, hermanos. ¿Y qué es lo que él declara? El evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Así que Pablo le recuerda a los lectores, le recuerda a los corintios, yo ya les declaré esto, yo ya les narré esta historia, esta hermosa historia de salvación. Así que Pablo de esa manera, él ha declarado, les prediqué, él les exhorta a retenerlo. Y sobre todo, ¿en qué consistió esa narración? Consistió en el gran tema de la salvación. Es así como Pablo coloca, vamos a decir, el primer pilar en lo que va a terminar siendo ese arco apologético, ese arco o esa defensa. El segundo pilar tiene que ver con lo que le llaman algunos el primer credo de la iglesia primitiva. Un credo que para algunos un poco insípido, para otros muy valioso, pero en fin, sí es tomado en cuenta como un credo. ¿Por qué? Miren ustedes el versículo 3 y versículo 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Así que Pablo, él está ya hablando de su testimonio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él hace un juego de palabras aquí muy importante. La Escritura toma un rol medular. El rol en este pasaje de la Escritura es fundamental. Y Pablo está diciendo, yo lo recibí.
La escritura que nos fue dada, lo anticipó, la promesa que nos fue dada, se cumplió y pudimos ver y ahora sabemos que Cristo no solo vivió, murió, resucitó. Todo esto conforme ¿a qué? A la escritura. Así que para Pablo esto, algunos expertos en el estudio de las epístolas paulinas, ellos insisten que este es el primer credo de la iglesia primitiva cristiana, que fue fundamental para dejar bien claro que la resurrección de Cristo era un tema bíblico, era un tema ya anunciado en la profecía, en la palabra de Dios, y que ahora a Él le toca narrarlo, le toca declararlo como una narración, como una historia o la gran historia de la salvación. ¿Ok? Muy bien, así que llega a convertirse este primer credo en el fundamento para el argumento, para su argumento y defensa, ¿verdad? Eso era muy importante para el apóstol Pablo. Y cuando estamos haciendo esta lectura narrativa, es muy importante descubrir y resaltar ese hecho de la escritura como cimiento y fundamento. Es el texto bíblico que le va a dar solidez a todo lo que Pablo va a presentar enseguida. Del versículo 5 al versículo 11, Pablo desarrolla un testimonio personal. Y es muy bonito cómo va enlazando, va haciendo la trenza, llevando adelante la narrativa, la trama, y en medio de esa trama, aunque él tiene su objetivo, él introduce en cierta medida su propio testimonio. Y esto va a ser fundamental porque era fundamental el hecho de que ya es una historia declarada de parte de Pablo. Yo les prediqué, les declaré, esta es una narración de salvación. Él ya presenta el credo fundamental. ¿Por qué es que predicamos? ¿Por qué es que enseñamos la resurrección? Porque es parte esencial de la Escritura. Y ahora añade en ese desarrollo del argumento su experiencia personal. Versículos 5 al 11 contiene esa experiencia personal. Y solo quiero enfatizarles el versículo 9, 10 y 11. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Notan su experiencia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Una palabrita que luego se va a volver bastante interesante más adelante, el hecho de que él ve este asunto y dice, no, esto no es vano, esto no sucedió y ya se olvida. No, esto sigue siendo muy real. Luego dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Es que Pablo en la lectura, cuando nosotros hacemos esta lectura narrativa, es muy importante de detectar el poder del testimonio que Pablo va a darle a su audiencia. Él incluye su experiencia. Brevemente vamos a descubrir su restauración, transformación, su llamado y cómo es que él sigue dependiendo. Desde el principio así fue, avanzó en su vida siempre confiado en la gracia de Dios. Vamos a lo que sería el cuarto pilar, que gira alrededor de la expresión si Cristo.
¿Ok? Versículo 12 al 19. Noten ahí el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera, noten, Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana, ahí aparece otra vez la palabrita, es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces ni Cristo, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de ¿qué? De lástima. Así que Pablo usa esta expresión si Cristo. En una buena lectura narrativa de este pasaje, esa expresión es muy importante. Es una expresión con la cual Pablo nos ayuda a ver cómo es que él ha colocado el reflector en la persona de Cristo. Y eso es fundamental para el desarrollo de todo el arco apologético o de defensa que él va a llevar a cabo. Ahora quiero que observen, son 7 pilares que vamos a ver en el desarrollo y la estructura del pasaje. Y el pilar principal, aquí hay 1, 2, 3, el pilar central, y luego vamos a ver los 3 más. Este es el pilar medular, fundamental de todo el argumento de Pablo. Así que esta es la sección a la cual debemos de ponerle mucha atención cuando hacemos la lectura narrativa. ¿Por qué? Porque esa parte que es la columna principal es lo que va a sostener todo el arco. Si usted quita ese pilar, entonces el arco se le va a colapsar. Y para Pablo, esta es la sección medular de todo el arco apologético que él está presentando. Así que noten cómo Pablo lo va presentando. Les puse aquí nomás 3 expresiones que espero ayuden a poder entender un poquito la lectura narrativa de esta sección. Pablo dice, se enfoca en Cristo y él lo hace lo que dicen otros de Cristo. Y de manera muy peculiar, la resurrección de Cristo. El punto, el ataque que los corintios empezaron a experimentar tenía que ver o tuvo que ver con el hecho de que si Cristo sí o no ha resucitado. Entonces, es lo que dicen otros, luego lo que sucede. Y lo que está sucediendo es que hay confusión, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y estamos en una situación difícil en la iglesia, es lo que Pablo está tratando de ayudar, y lo que creemos. Y Pablo es bien firme y con mucha convicción, él dice, si Cristo no resucitó, entonces, y da, ¿verdad?, toda una serie de evidencias, ¿verdad? Que él dice, no es posible, no es posible, porque Cristo vivió, murió
y resucitó, y entonces él avanza su argumento de esa manera. Muy bien, voy a apurarme un poquito por el asunto del tiempo. La siguiente sección va del versículo 20 al 34, y esta sección es la garantía. La garantía. Ahí Pablo va a hacer una presentación maravillosa que no queda lugar a la duda. Tenemos a Cristo Redentor que ha resucitado, y esa es nuestra garantía. Solamente algunos versículos para el propósito de enfatizarlo. Mas ahora, noten, versículo 20. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Una referencia y una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Una pequeña referencia ahí, ¿verdad?, al tema del gran conflicto. Y luego noten lo que dice el versículo 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Una escena maravillosa. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios, yo no sé en la versión que usted tenga, pero en la versión que yo tengo, está en letras mayúsculas. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas, etcétera, etcétera. Así que en esta sección Pablo pasa a presentarnos la razón por la cual la resurrección de Cristo es la garantía, ¿verdad?, es sólida. No hay lugar a la más mínima duda. Cristo ha resucitado. Ese es un hecho que no lo podemos negar, y esa es nuestra garantía. El poder de la resurrección podríamos tomar en cuenta ahí. Pablo busca que entendamos que en la resurrección, el tema de la resurrección, el mensaje de la resurrección, es un mensaje lleno de poder para la audiencia. Esa garantía es un poder que nos va a llenar de esperanza, y es el poder detrás de la gran promesa que Dios ha hecho en Jesucristo y que ahora es Cristo resucitado. La siguiente sección, versículo 35 al 49, es una sección donde Pablo pasa y nos va a dar un vistazo, una pincelada de los aspectos gloriosos de la resurrección. Y lo vamos a encontrar del versículo 35 al 49. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá si el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne, noten ahí la analogía, es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres,
pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, otra analogía, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder, etcétera, etcétera. Así que en esta sección ya es el sexto pilar que Pablo va a colocar en ese arco apologético, en esa defensa que él está llevando adelante, y que el tema al cual él está apuntando es la resurrección de Cristo. Encontramos ahí que él busca en su argumento enfatizar varias cosas. Primero y sobre todo es la gloria de Cristo. Cristo ha resucitado y por lo tanto eso es algo glorioso. Luego, la gloria anticipada. O sea, ahora la iglesia, por cuanto ha puesto su fe en Cristo, el resucitado, ahora nosotros podemos mirar hacia esa gloria de manera anticipada, y esa es la gloria prometida para la iglesia. Así que Pablo de esta manera sigue avanzando esa trama, usa la narrativa para llevar adelante. Noten, por eso creo que aquel autor tiene mucha razón. La teología navega sobre la embarcación de la narrativa. Los aspectos narrativos son los que van ayudando a la teología a que ésta pueda avanzar. De lo contrario, se quedaría ya en un puerto. Y aquí podemos ver cómo es que Pablo lo está haciendo. Pablo está llevando adelante sus argumentos para la defensa que él está haciendo. Él está planteando también, ya ha planteado los argumentos básicos de su perspectiva teológica respecto a la resurrección, y ahora nos ayuda a lanzar eso a ese momento glorioso, ¿verdad? Cuando Cristo habrá de resucitar a los muertos, y la garantía, ¿verdad? Que esta garantía llega a convertirse en algo glorioso para la iglesia. Vamos a ver la última sección, la sección de la victoria, versículos 50 hasta el final. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, noten ustedes cómo él ya pasa de hablar de aquí de lo terrenal a la transición que vamos a experimentar para llegar al cielo. Así que él va avanzando en ese argumento narrativo, en esa trenza narrativa. El argumento teológico no se separa, pero va muy bien trenzado con la trama narrativa que Pablo está usando. Y por eso dice el versículo 54: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y noten aquí, eso nos lleva
Pablo allá está por darnos el sonido certero de la trompeta, la victoria está garantizada, pero vuelve a recordarles que hay una razón fundamental para poder experimentar esa victoria, y es que él se ha mantenido firme en el tema de la Escritura. Se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Devorada ha sido la muerte en victoria. Ahí está el argumento. Ahí es donde Pablo ya le empieza a dar cierre a este asunto de defender el mensaje de la resurrección. Versículo 55, ¿dónde está? Pregunta ahora Pablo. Recordando a aquellos que han dicho que no hay resurrección, y ahora Pablo dice, ¿dónde está? Oh muerte, tu victoria, ¿dónde? Oh sepulcro, tu aguijón. Aquí es importante detenernos, y un aspecto de la lectura narrativa toma en cuenta el cambio del diálogo que alguna historia va a contener. Hasta aquí, Pablo no se dirige a la muerte como si fuera una personificación. Pero aquí Pablo ya deja de estar mirando a la audiencia, ya no mira a los acusadores o a los enemigos o a los que estaban presentando argumentos contra el tema de la resurrección, ya los deja a un lado y se enfoca y mira de frente a la muerte. Y se dirige a la muerte. Y le dice a la muerte, le pregunta, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el daño que has causado por siglos? ¿Dónde está ese poder que dices tener? ¿Notan ustedes lo que Pablo está haciendo? Versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso la forma como Pablo va avanzando todos estos elementos teológicos, y todo en defensa de la resurrección de Cristo. Por tanto, mis amados hermanos, ya le habló a la muerte, ya hizo referencia a los enemigos, los que estaban atacando a la iglesia, pero ahora se dirige a la iglesia propiamente dicha. Por tanto, mis amados hermanos, y luego noten la parte de la exhortación, estad firmes, constantes, siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y ahí está la palabrita que ya la vimos en varias ocasiones. Servir a Dios no es en vano, dice Pablo, porque Cristo vivió, murió, resucitó, y Él vive para salvarnos. Seguir a Cristo no es en vano, porque tenemos un Redentor vivo. Predicar a Cristo tampoco es en vano, porque lo hacemos basados en el poder, en el cimiento sólido de la Escritura. Por eso Pablo coloca ese último pilar y él dice, avanzamos, vivimos y proclamamos la victoria final, porque Cristo ha resucitado. Cristo es nuestro Redentor vivo. Así que de esa manera es como el apóstol Pablo desarrolla este hermoso arco apologético. Ahora, permítame decirles algo, darles algunas ideas básicas de cómo se podría desarrollar este material desde la perspectiva ahora ya de un bosquejo para un sermón propiamente dicho.
Si se dieron cuenta o si ustedes observan, ya están las 7 secciones. Así que la primera sección del bosquejo ya lo tenemos aquí en la introducción. Y también ya tenemos la parte final. Ahora, recuerden que en un bosquejo narrativo y en un sermón narrativo que tiene esa narrativa como trasfondo, no hay conclusión. Lo que hay es resolución. Así que esta es la introducción y esta es la resolución final. Voy a ponerlo aquí. Y entonces tienen 1, 2, 3, 4 y 5 secciones de donde ustedes pueden obtener elementos para desarrollar propiamente su sermón. Ahora, hay algo también que quisiera explicarles y es lo siguiente. ¿Cómo se miraría esto en el desarrollo de lo que llamaríamos una trama narrativa? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería la 1, sería el 2, luego el 3, luego el 4, aquí. Voy a quitarlo aquí así. El 4, el 5, el 6 y el 7. A manera de trabajo, o sea, ustedes podrían mirar varios pasajes, pero este pasaje podría ser delineado de esta manera para ver cómo es que la trama va siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo es el argumento, ¿verdad? De este arco apologético, cómo es que ha ido avanzando. Y una vez más encontramos que el pilar número 4 es el pilar climático. El 2 y el 3, 2 y 3 son anticlimáticos. Luego el climático y luego postclimáticos y la resolución. Noten que la resolución no es hacia abajo. Tampoco es en línea, la resolución es hacia arriba. ¿Por qué? Porque el pasaje está enfocado en la victoria final. Y eso exige entonces que la trama narrativa termine hacia arriba, apuntando, ¿verdad?, a lo que es nuestra esperanza y nuestra confianza final en la resurrección de aquellas gran multitud de hombres y mujeres fieles de todas las edades que han colocado su fe, su confianza en Dios durante sus vidas. Ahora descansan, pero un día volverán a ver al Redentor, volveremos a ver a nuestro Señor, porque Cristo ha resucitado y ahí está el cimiento fundamental de todo este arco apologético, toda esta defensa que Pablo ha llevado a cabo. Espero que estos pequeños puntos sean de ayuda y bendición para cuando ustedes estén desarrollando sus mensajes, y que recuerden siempre, un buen mensaje narrativo requiere primero una buena lectura narrativa, y la lectura narrativa tiene como una de sus tareas desglosar el pasaje para poder entender cómo es que esa trama ha ido avanzando.